detalle que conozcamos de la cumbre Ramstein. Mientras tanto, ahora ya sí, pasamos al primer análisis de Rolling Stocks con la mirada puesta en el dato macro clave del día. Dato de inflación que analizamos a continuación con Miguel Ángel Rodríguez, analista jefe de CAPEX. Miguel Ángel, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Miguel Ángel, un dato de inflación en Estados Unidos que nos vuelve a mostrar otro descenso, pero muy ligero y que no consigue batir las expectativas del mercado. ¿Qué lectura debemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Sobre todo, teniendo también en foco el hecho de que en términos mensuales hemos visto un aumento al medio punto porcentual, que no hay que descuidarlo, ni mucho menos. Sí, bueno, en términos, efectivamente, la inflación general, ¿no? La principal ha sido un incremento de 0,5. Era algo que se esperaba de todas maneras con respecto a un 0,1 que fue el mes anterior. Es algo dentro de lo esperado, al igual que la subyacente que ha sido 0,4. En términos interanuales, tanto la subyacente como la principal han descendido una décima con respecto al mes anterior, 5,6 en la subyacente y 6,4 la interanual. Se esperaba una caída algo superior, como 2 décimas. La verdad es que no había tampoco mucho consenso en el mercado. Había algún banco de inversión importante, Morgan Stanley, creo recordar, que esperaba un aumento también. Y el mercado estaba tenso por la posibilidad de que aumentara y pudiese cambiar completamente lo que eran las expectativas del mercado. ¿Cómo se puede valorar este dato? Bueno, yo diría más bien que es un dato neutral. Es un dato neutral con ligero sesgo, mantiene todavía el sesgo positivo porque, bueno, al fin y al cabo, interanualmente los datos de inflación y de principales subyacentes siguen a la baja. Y para los mercados, bueno, pues los mercados neutrales estamos viendo cómo están teniendo muchísima volatilidad, con muchos altibajos durante el día, hasta que se asienten un poco más. Difícilmente va a cambiar la posición de la Reserva Federal. De la Reserva Federal, que lo que se tiene previsto y prácticamente anunciado por ellos es que en la siguiente reunión van a subir 25 puntos básicos y quizás la siguiente sea ya la última con otros 25 puntos básicos. Este dato que era tan esperado, al final pues no va a cambiar mucho el panorama. No es negativo, yo diría que es neutral, ligeramente positivo. De hecho, ahora los índices americanos están otra vez al alza y los tipos de interés de mercado pues prácticamente no se han movido las rentabilidades de los bonos. Ahora ya a la espera del siguiente dato, que sé si será quizás más importante que este, que es el de gastos de consumo personal, sus siglas en inglés PCE, que es la cifra de inflación preferida por la Reserva Federal, y este sí que nos puede dar más pistas y, bueno, si realmente se desvía o da un dato o por encima o por debajo de lo esperado. Interesante, como decías, ahora ya a la espera del PCE, que es el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal. Veremos hasta qué punto, ¿no? Nos cambia un poco o no la perspectiva. Nos decías seguramente esos planes de la Reserva Federal por el momento no cambian. Vamos a seguir viendo esa intención por seguir luchando contra la inflación. Dato que no podríamos llamar negativo, más bien neutral. Sin embargo, ¿hasta qué punto pone un poco contra las cuerdas a Powell, que estuvo hablando ya del inicio de un proceso desinflacionario en la última reunión de política monetaria? Era algo que destacábamos especialmente porque nos llamaba la atención y, de hecho, el Banco Central Europeo, cuando le preguntamos también sobre esto, nos dijo no, en Europa no estamos en un proceso de desinflación. Estados Unidos está siguiendo otra dinámica, pero claro, viendo estos datos de inflación, dudamos de lo que dijo Powell. No, bueno, Powell lo que dijo efectivamente que se había iniciado ya el proceso de desinflación, ¿no? Desinflacionario, ¿no? Que en realidad son caídas con respecto, que ha hecho un pico respecto a Másica. También dijo que la velocidad a la que se iba a reducir la inflación no necesariamente tenía que ser rápida, sino que incluso lo esperaba que llegase a los objetivos del 2% que tanto buscan, ¿no? Para el año que viene, para el año 2024 ya, ¿no? Entonces, no necesariamente, y sigo refiriéndome a que el dato más importante que nos va a dar más pistas será el siguiente, ¿no? Será el PCE, gasto de consumo personal, que ahí sí que se pueden fijar más. Hay que tener en cuenta que, sobre todo, el dato que van a mirar va a ser la subyacente más que la inflación principal. Y esa, si miramos un gráfico, sigue un proceso
de crecimiento, no muy acentuado, cada vez se va atenuando un poco más, que es lógico a medida que va bajando, pero en realidad eso lo vemos en el mercado. El mercado no está poniendo en tela de juicio los tipos de interés, los rendimientos de los bonos no se han disparado al alza, si en caso de que se hubiese puesto en tela de juicio esa valoración, ¿no? Y de hecho, bueno, pues los activos de riesgo, la renta variable en Estados Unidos ahora está ligeramente positiva, el dólar se ha debilitado un poco, que va todo en sintonía con una previsión de un tipo de interés de los fondos federales terminales, finales, en torno al 5 o 10%. Eso no ha cambiado de momento. ¿Qué crees que están poniendo en precio en estos momentos los mercados, Miguel Ángel? Y esa sería mi primera pregunta. ¿Qué precio o cómo están descontando los mercados o cuál es el escenario principal que descuentan en estos momentos los mercados? ¿Y cuál podrían descontar en el caso de que el dato de PCE, del que estamos todavía a la espera, vaya un poco en línea con este dato de IPC, es decir, mejorando ligeramente pero sin batir expectativas? Bueno, pues lo que ahora mismo están descontando los futuros de fondos federales es que los tipos de interés de los fondos federales en Estados Unidos terminen en el rango de 5, sabéis que es un rango de cotización de los fondos federales de 5 a 5,25%. Se utiliza el medio, que es 5,1, 5,12, ¿no? Y eso es lo que está descontando. Eso son 2 subidas más de 25 puntos básicos en Estados Unidos. Eso es lo que descuenta en el mercado. Cualquier variación sobre estas expectativas derivada o motivada por algún cambio en las cifras podría tener una influencia, un impacto en el mercado, positivo o negativo, dependiendo si es más alto o más bajo lo que se espera. El dato de PCE, evidentemente, es muy importante y un dato similar como el que me indicas, un dato con una ligera caída, pues tendría prácticamente el mismo impacto que hemos visto en el IPC. Una caída de 1/10, 2 décimas, una caída más pronunciada sería positivo. Y aquí sí que hay que tener cuidado porque cualquier repunte en el PCE subyacente, repunte significativo de 2 o 3 que pueda hacer pensar que hay un cambio, ¿no?, en la tendencia a la baja de la inflación subyacente de esta que concretamente, ahí sí que podría tener un impacto negativo en el mercado, ¿eh? El riesgo está más sesgado a la baja, en caso de que la sorpresa sea de un PCE alcista, que al alza en caso de que siga con la tendencia a la baja, ¿no?, del PCE. Por lo tanto, siguiendo esa cifra, ya digo que una cifra muy parecida, con una caída de un par de décimas, sería visto de manera positiva, pero sin gran entusiasmo. No vamos a ver un rally tremendo gracias a eso. Pues nos quedamos con ese análisis. Miguel Ángel Rodríguez, analista jefe de CAPEX. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias.